Tener el mejor televisor para viciarte es probablemente lo más parecido a echarte unas partidas en el cine o con el mejor proyector para juegos. Así que si se te ha pasado por la cabeza pillarte una TV 4K, te echo una mano. Muy buenas gamers y bienvenidos a Mundo Gaming, donde os vamos a hablar de todos los productos que necesitáis para poder jugar más y sobre todo mejor con vuestro PC o con vuestra consola. Y ya que estáis por aquí, pues déjame un like y suscríbete. Y es que no solo son más grandes que la mayoría de los monitores, los mejores televisores 4K de la actualidad pueden incluso competir con los mejores monitores para juegos en muchas de sus specs. Y es que el tiempo de respuesta lento de los televisores es cosa del pasado, especialmente en el panel. Y sí, vamos a poder encontrarnos muchas posibilidades de juegos incluso en 8K. Pero aunque suena muy potente, muy cañero, el 8K todavía no ha llegado a todos los televisores y la mayoría de los televisores para gaming que te enseño aquí son 4K. Así que no perdemos más tiempo y nos vamos a verlos. El Hisense 50E76 tiene ventajas muy potentes. Lo primero, esta TV tiene 50 pulgadas con un espectacular panel QLED 4K UHD, con puntos a destacar bastante llamativos respecto a sus rivales, como son el sonido Dolby Atmos y Dolby Vision. El diseño de este Hisense casi no tiene márgenes y un borde inferior plateado muy chulo. Debido a que es compatible con el soporte VESA de 300 x 200 mm, tiene unas patas laterales en forma de V que se pueden quitar y lo puedes colgar en la pared, todavía más guapo. Esto aporta un toque elegante, moderno y muy práctico en tu habitación. Es un televisor recomendado para una sala de estar o una habitación de unos 15 a 25 metros cuadrados aproximadamente. Este modelo de Hisense cuenta con una frecuencia de actualización de 60 Hz y una retroiluminación LED. En mi opinión, tiene una calidad de imagen bastante correcta en su rango. Y lo más importante, es compatible con HDR10 y Dolby Vision, que tiene diferentes ventajas. A través del zoom 4K inteligente, las imágenes del DVD o de otros canales, pero eso sí, de Blu-ray va a mejorar mucho la calidad. Y pese a que el sistema operativo es el Vida 5U que viene instalado de fábrica, no es el mejor del mercado, pero te va a permitir instalar aplicaciones de vídeo muy chulas, como puede ser YouTube, Netflix, Amazon Prime Video o Rakuten. Si hablamos de los puertos, cuenta con 3 puertos HDMI 2.0, incluye el tan ansiado HDMI 2.1 para la PS5 y 2 puertos USB. Además también cuenta con Bluetooth, salida óptica digital y Wi-Fi de doble banda. En este sentido, muy completo, muy potente. Y es que también cuenta con ALLM y VRR para videojuegos, lo que reduce la latencia de entrada y optimiza el rendimiento. Y como ya hemos dicho, cuenta con muy buen sonido. Tiene 2 altavoces de 10 vatios en el canal 2.0 y es compatible con Dolby Atmos. Aparte de ser muy interesante para jugar, también te puedes ver tus pelis y tus series como nunca. Sin duda alguna, el modelo más baratito del recopilatorio, pero en precio-calidad, La TV NanoCell 50 Nano 85 de LG es una pantalla LED de 50 pulgadas UHD 4K. Tiene una muy buena relación de contraste y es que no se considera que los paneles IPS como el de este modelo tengan un fuerte contraste nativo, pero es más potente que otros televisores IPS y está muy cercano del S9500 de gama alta. Tiene muy buena precisión de color, un rendimiento bastante razonable, pero no funciona muy bien en habitaciones totalmente a oscuras. Y es que tiene una relación de contraste baja, una uniformidad de negro algo deficiente y a veces pues te puede distraer un poco. Aún así, con este panel IPS vas a tener muy buenos ángulos de visión y si decides colocarlo en una habitación luminosa vas a tener un excelente control de los reflejos. El LG Nano 85 es un televisor perfecto para juegos HDR, debido principalmente a su excelente éxito con los juegos de deportes. Tiene un pequeño retraso de entrada y un tiempo de respuesta rápido, pero no se ve muy bien en el material HDR.
Y en resumen podemos decir que es muy buen televisor Smart TV, cuenta además con el sistema operativo Huevos 6.0 Premium, que es muy rápido, muy sencillito y además cuenta con inteligencia artificial, así como asistentes virtuales como Google Assistant, Alexa y conectividad con AirPlay 2 de Apple. Pero a su vez, debido a su bajo retraso de entrada y su tiempo de respuesta bastante decente, puede funcionar como un excelente modelo para jugar a tus juegos. El precio está claro que sube y te lo dejo en la descripción del vídeo. Este televisor de Hisense es de gama media y compite directamente con el Samsung 65 AU9005. Estos televisores son muy grandes y requieren una distancia mínima de 2,3 metros desde la pantalla hasta donde estés sentado. Si tienes una habitación más pequeña o un salón más pequeño, te recomendamos que utilices una pantalla de 55 en vez de esta bestia de 65 pulgadas. El diseño de esta pantalla o este televisor Hisense sigue las líneas generales de la marca, con unos márgenes extremadamente reducidos. Cuenta con compatibilidad con el soporte VESA 400x200, una base en forma de U que es desmontable y lo vas a poder colgar en la pared. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que te vas a ahorrar espacio en un mueble donde apoyarlo y además te va a quedar muy chulo. Cuenta con un panel de 65 pulgadas 4K con Direct LED IPS Edge. ¿Y esto qué significa? Pues que tiene muy buen ángulo de visión, pero no es tan oscuro como un panel VA. Y quizás lo más potente de este televisor Hisense es que cuenta con muy buena tecnología para mejorar la calidad de la imagen. En este caso, pues contamos con HDR y Dolby Vision, así como Quantum Dot Color, MEMC, mejora de suavidad de la imagen o un buen rescalado de 4K. Además cuenta, como el modelo anterior de Hisense, con el sistema operativo Vida 5U, que te permite utilizar pues apps de streaming muy conocidas como YouTube, Netflix o Amazon Prime Video o la nueva HBO Max. Aquí también tendremos Alexa incluido en el paquete, así que podrás pedirle lo que quieras a tu televisor de Hisense. La frecuencia de actualización es de 60 Hz, que es la frecuencia de actualización más habitual para el rango de televisores. Hisense denomina a este televisor como gaming porque cuenta con HDR10 Plus, Zoom 4K, modo de juego y VRR. Pero aunque Hisense lo llame un televisor gaming, te tengo que decir que no cuenta con AMD FreeSync, tampoco tiene el ansiado HDMI 2.1 ni 120 Hz nativos, por lo que no es ideal para consolas de la última generación como la PS5 o la Xbox Series X. Por tanto, si lo pensabas usar para tu consola, míratelo bien. Y en cuanto al rango de precios, ya te dije que es de gama media, y al ver la etiqueta de precio te va a sorprender, y es que no pasa de los 700 euros. Y llegamos al último modelo, donde LG ha realizado una serie de pequeños ajustes al modelo del año pasado. Ahora, con sus 55 pulgadas, el OLED 55C1 está usando el procesador LG Alpha A9 de cuarta generación. ¿Qué hace? Pues mejorar la escala y el audio de sonido envolvente virtual. Pero es que aquí no acaba todo, y es que cuenta con 4 puertos HDMI 2.1. ¿Y qué quiere decir esto? Que está preparado para la PS5, Xbox Series y Xbox Series X y S. Al igual que en el modelo anterior, pues vas a encontrar soporte para los asistentes como Google Assistant o Alexa de Amazon. Y lo podrás utilizar simplemente pulsando un botón desde tu control remoto, así como muchas aplicaciones desde el sistema operativo Huevos, que te incluye, pues por ejemplo, Netflix, Hulu, Disney Plus o Amazon Prime Video. Pero si a ti lo que te interesa es el diseño, te tengo que decir que no podemos ignorar lo potente que es en este LG C1 OLED. La parte frontal del televisor es puro minimalismo. Hay un soporte plateado largo que sostiene el televisor en posición vertical y solo 1 o 2 milímetros entre la imagen y el borde de la pantalla. Para tus juegos, espectacular. De hecho, el único problema que tiene este C1 es que la pantalla de cristal es bastante reflectante. Si la colocas en una habitación moderadamente iluminada con tiras LEDs, es fácil captar algún destello. Pero sin duda ese va a ser el único punto negativo que le hemos encontrado a este monitor. En cuanto a los puertos, pues como ya hemos dicho, tiene 4 puertos HDMI 2.1 que admiten resolución 4K hasta 144 Hz, además de 3 puertos USB, sintonización de televisor, está claro, Wi-Fi, Bluetooth y salida de audio digital óptica. Y por último, pero no menos importante,
uno de los puertos HDMI es compatible con eARC y ARC, lo cual es ideal para personas con una VR o una barra de sonido que no les gusta tener más que un control remoto. Y si hablamos del brillo y del contraste, el C1 OLED es compatible con la mayoría de clases principales de HDR. Esto es, el HDR10, Dolby Vision y HLG, con la excepción quizás de HDR10 Plus. Y en especial para los gamers, este modelo cuenta con una nueva configuración del optimizador de juegos, que le permite ajustar rápidamente el estabilizador de blancos, el estabilizador de negros y el VRR. También tiene soporte para ALM cuando el panel OLED detecta una señal de juego entrante a través de cualquiera de los 4 puertos HDMI y una función Prevent Input Delay que reduce la latencia de entrada. Por supuesto, no todos los juegos se van a jugar a 4K y 120 Hz ahora mismo. Pocos incluso se juegan a 1440 y 120 Hz, pero vas a notar en cuanto lleguen. En pocas palabras, si eres un gamer convertido en cinéfilo o viceversa, el LG C1 OLED es lo más potente que vas a encontrar. Por supuesto, existen televisores de mayor resolución en este momento, como el LG Z1 OLED, que te ofrece hasta resolución 8K. Sin embargo, a día de hoy creemos que el LG C1 OLED ofrece la mejor combinación de precio y rendimiento y debería ocupar un lugar en tu habitación. Si quieres saber el precio, te lo dejo abajo, en el primer comentario. Si estás buscando TV Gaming, te pueden interesar los vídeos de los mejores monitores 4K o los mejores monitores 240 Hz. Y hasta aquí el recopilatorio de los mejores televisores gaming. ¿Qué os ha parecido? Déjame un like y suscríbete, porque vienen muchos vídeos tan buenos como este.